Hola jóvenes, buenos días. Hoy vamos a trabajar la primera parte de las interacciones electromagnéticas. Debido a que la unidad es muy larga, la voy a dividir en dos partes, aunque en realidad es una sola unidad. Vamos a trabajar entonces ahorita con una breve referencia histórica de lo que es la electricidad. Cuando lleguemos a la unidad número 18, vamos a ver por qué en realidad electricidad y magnetismo son dos aspectos de una de las fuerzas básicas atómicas de la naturaleza. Por ahora, tratemos la electricidad como si fuera una entidad separada. Entonces, todo comenzó por allá por el año 600 a.C., cuando un filósofo griego, Tales, que vivía en la ciudad de Mileto, o por lo menos ahí nació, observó un curioso fenómeno en el que el ámbar que había sido frotado por alguna extraña razón atraía pequeñas paritas, pequeñas hojitas de pasto seco. Ámbar, que es el origen de la palabra griega para lo que ahora conocemos como electrón, es una resina natural que tiene la propiedad de ser electroestática. En ese entonces no se sabía que era electrostática, pero Tales observó que el ámbar que se frotaba podía atraer cosas ligeras. No fue sino hasta el año 1650, 1660, algo así, que William Hilbert se encontró con otras sustancias que presentaban los mismos efectos. Un ejemplo es el vidrio. Un ejemplo, el ámbar. Entonces, para separarlo, Gilbert llamaba a los materiales sustancias con electricidad vítrea, si se parecían al vidrio, y a los materiales como el ámbar, sustancias con electricidad resinosa. La diferencia era prácticamente el origen de la materia que estaba atrayendo, que estaba experimentando más bien, pero no logró llegar a más profundidad en sus investigaciones. Tuvo que ser unos 50, 60 años después, cuando en Francia, Charles-François de Chardonnay-Dufay fue el primero en distinguir claramente los dos tipos diferentes de carga eléctrica, pero él se los imaginaba como dos tipos de fluidos. Supongo que porque cuando tú tienes una electricidad estática y tocas algo, este movimiento de tocar algo genera una chispa y esa chispa se ve como un liquidito. Por tanto, François, se llama Charles François de Chardonnay-Dufay, pensaba que la electricidad era un líquido. Pero había gente como Benjamin Franklin, el científico estadounidense, que pensaba que en realidad no era un fluido. Más bien, no eran dos fluidos diferentes. Solo necesitaba ser uno, un solo tipo. Y se podía presentar en exceso o en defecto. Si había fluido, Franklin decía que el fluido se llamaba electricidad negativa. La existencia de fluido era electricidad negativa. Cuando faltaba ese fluido, Franklin decía que lo llamaba electricidad positiva. Franklin, por cierto, y antes de que se me olvide, es el que hizo el famoso experimento del cometa. Franklin amarró un cometa o un papalote y le puso una llave. Y esta llave atrajo un rayo.
y se transmitió por el hilo hasta la Tierra. Esto es lo que Franklin pensaba. Ojo aquí, porque para Franklin la electricidad venía de las nubes y se transportaba a tierra. Por eso pensaba que la electricidad negativa era cuando había electricidad y cuando no había electricidad teníamos electricidad positiva. Prácticamente tomó los símbolos más y menos y los puso al revés. Ahora ya sabemos que la electricidad sale de la Tierra rumbo a las nubes. Pero en ese entonces no lo sabían. Así que se lo vamos a pasar al buen Benjamin Franklin. Bueno, más adelante, conforme el tiempo avanza, la ciencia avanza, fue Luigi Galvani, un fisiólogo italiano. Es interesante que sea lo que ahora conocemos como un fisiólogo, el que observó que las descargas eléctricas producían contracciones en los nervios y en los músculos de los animales. Galvani realizó el experimento con ancas de rana. Acercaba dos varitas cargadas electrostáticamente a las ancas de una rana y las ancas de la rana se contraían. Esto fue el origen, ojo aquí, de la famosa historia de Frankenstein. La electricidad gobernaba un cuerpo muerto y Mary Shelley pensó que eso podía ser la base de una ciencia nueva y plasmó la primer obra de ciencia ficción moderna. Estaba basado en ciencia, pero su aplicación era completamente ficción. Bueno, fue en el año 1780 lo de Luigi Galvani y para 1800, si mal no me acuerdo, 1800 cerrado, Alessandro Volta descubrió que el contacto entre metales distintos generaba electricidad. Volta construyó lo que ahora conocemos como la primer pila, el primer dispositivo químico generador de electricidad. Él lo llamó batería eléctrica y hoy es simplemente una pila. La base de su batería eléctrica es la batería de zinc y carbono de nuestros tiempos. Así de simple. Obviamente esta es una historia muy breve. No todos los héroes de esta referencia histórica tienen unidades. Galvani no tiene una unidad llamada galvanismo, pero Volta sí tiene una unidad llamada voltaje. Hay todavía muchos actores que nos siguen faltando, pero ahorita vamos a dejarlo por aparte, vamos a dejarlo de lado, porque grandes de las aportaciones de este campo de la electricidad vienen de parte del magnetismo. Y pues voy a separar, ya lo dije, este magnetismo de la electricidad. Entonces, vamos a darle una continuación, vamos a pasar a lo que es la carga eléctrica. La carga eléctrica es la propiedad de algunas de nuestras partículas para experimentar una interacción electromagnética. Vuelvo a repetir que la electricidad y el magnetismo son dos caras de la misma moneda. Se clasifica en una carga positiva y una carga negativa. Y aquí viene lo que a mucha gente, cuando empieza a estudiar física, se le complica. Es la razón por la cual ha pasado al lenguaje común el hecho de que polos distintos se atraen, diferencias se atraen e iguales se repelen. Vamos a ver un poquito de esto.
A lo que me refiero con las cargas distintas es lo que nosotros conocemos como la ley cualitativa de las cargas eléctricas. Lo voy a poner aquí. Ley cualitativa de las cargas eléctricas. Qué fea E. También que iba. Eléctricas. Ahora sí, ahí está. Las cargas de mismo signo se van a repeler. Las cargas de signo contrario se van a atraer. La carga eléctrica la vamos a denominar por la letra Q minúscula. Siempre viene en cuantos. Mencionaba la clase pasada los cuantos. Esto significa que solo aparecen en unidades auténticas. Nosotros no podemos trabajar las unidades eléctricas como si fueran un líquido. Puedes decir, sí, es que el líquido lo dividimos en gotitas. Sí, pero no funciona así la electricidad. Más bien es como tener granos de arroz que no se pueden dividir. O frijoles que no se pueden dividir. Un cuanto es un frijol, un cuanto es un arroz y no puedes tener menos de un arroz. No me aleguen ahorita, es que yo puedo partir el arroz, se queda el arroz entero. La carga eléctrica aparece entonces de manera cuantizada. Siempre es múltiplo de la carga de un electrón. Un electrón es una E cursiva siempre, y su valor es de 1.6 por 10 a la menos 19 coulombs o coulombios. Lo voy a poner aquí, coulombios. Ahí está. Las cargas son siempre, entonces, de manera cuantizada, siempre vienen en unidades completas y además se presentan en pares. No podemos tener un cuerpo que no tenga un par. Vamos a ponerlo así. Nosotros tenemos aquí una barrita, dos barritas y tres barritas. Y vamos a tener aquí un cuanto positivo, un cuanto positivo, un cuanto negativo y un cuanto negativo. Y aquí tenemos un cuanto negativo, un cuanto positivo y un cuanto negativo. Así como lo tenemos, pregunta, ¿dónde se encuentra la otra carga? Aquí. Aquí y aquí. Pero por ahorita vamos a ignorar esa existencia de esa otra carga. La vamos a necesitar para magnetismo, pero para electricidad, quedémonos ahí. ¿Ok? Entonces, si yo tengo estos cuantos, ¿qué va a pasar? Aquí. ¿Qué va a pasar con las cargas positivas? Había dicho, las cargas positivas tienden a repelerse. Es como si estuviéramos generando ondas que empujan en otra dirección. Es la manera más fácil de entenderlo, no es así en la vida real, pero es la manera más fácil de entenderlo. ¿Qué pasa con los negativos? Ojo aquí, porque tenemos
una especie de atracción doble. Aquí tenemos una atracción porque tenemos un positivo y un negativo, y aquí tenemos una repulsión porque tenemos un negativo y un negativo. ¿Qué pasa con este enlace triple que tenemos arriba? El de arriba es negativo, positivo y negativo. Y entonces, por sí mismo, esto ejerce una repulsión. Este se iría para acá. Pero este va a ejercer una atracción, porque es el positivo. Y este va a ejercer una atracción, porque es negativo. Así de fácil y sencillo. Esto no está balanceado, pero para el propósito de esta explicación nos bastará. Ahora, la electricidad también se conserva. La masa se conserva, la energía se conserva, la energía eléctrica se conserva, por tanto la carga eléctrica se va a conservar. La ley de la conservación de la carga dice básicamente que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere, no se transforma, se transfiere. Cuando un cuerpo es cargado por otro, la cantidad de carga que recibe es igual a la que le cede al otro. La transferencia de cargas se efectúa entre cuerpos dentro de un sistema cerrado. La cantidad de carga se va a conservar dentro de un sistema cerrado. La ley de la conservación de la carga y la ley de conservación de la energía y la ley de conservación de la cantidad de movimiento y la ley de la conservación de la masa son todos la expresión para diferentes métodos, diferentes medios de trabajar con la masa o la energía. Son exactamente la misma ley. Vamos a tener nosotros aquí en este momento, voy a dibujar dos sistemas cerrados. Cada uno de estos sistemas cerrados es independiente. Yo tengo, digamos aquí, una varita. Y esta varita la voy a tener llena de carga eléctrica positiva y negativa. Y tengo un objeto plano, entre comillas, que tiene carga positiva y tiene carga negativa. Si nosotros frotáramos esta varita así contra esto, transferiríamos el sistema a este otro lado. Aquí podemos suponer que la varita, porque es mi varita, se quedó solo con la carga positiva y nuestra cosa plana se quedó únicamente con la carga negativa. ¿Cuál cantidad de energía tuvo cada uno? Pues básicamente la misma con la que comenzamos, pero de un lado la carga positiva y del otro la carga negativa, y listo, es todo lo que hay que entender. En realidad esto significa que uno de los sistemas está más ordenado, su entropía cambió. Eso lo veremos también más adelante en otra lección, pero quiero que quede el antecedente. Uno de los objetos dentro del sistema se quedó
con más electrones que el otro. Y este sistema puede permitir transferir los electrones hacia donde no hay electrones. O al revés, enviar electrones a donde faltaban electrones. Que en realidad es lo mismo. Bueno, no importa. Esto lo llamamos nosotros electrización. Porque estamos realizando una carga eléctrica. Hay tres medios diferentes de realizar esta electrización. Electrización. Podemos cargar un cuerpo por fricción, por contacto y por inducción. Entonces, 1. Fricción. 2. Contacto. Y 3. Inducción. Si les suena el último, es porque sí, la inducción es lo que hacen algunos cargadores de celulares modernos y caros y finos. Lo que hacen también algunas estufas para calentar. Es una manera de trabajar electricidad y magnetismo al mismo tiempo, pero ahorita me voy a limitar a la parte eléctrica. La carga por fricción, voy a encerrar en donde voy. La carga por fricción es la más antigua, la primera que se descubrió. Los cuerpos se cargan por fricción cuando se frotan entre ellos. Algunos materiales al frotarse tienden a ceder electrones. Cuando cedes los electrones te cargas positivamente. Otros materiales tienden a atraer los electrones, a recibirlos y entonces se cargan negativamente. Yo tengo un desarmador y tengo un trapo y si los froto, uno de los dos va a estar cargado eléctricamente. Lo pudiéramos observar, pero ustedes no alcanzan a notarlo. No lo van a notar. Si froto en la cosa está en la misma dirección, siempre voy a traer electrones en un lado y aquí debería, no se alcanza a notar, pero el desarmador atrae un poquito los pelos de la barba. No se va a notar porque la cámara web no tiene suficiente resolución. Bueno, no importa. Entonces, por la ley de la conservación de la carga, la suma de la carga de los dos cuerpos, esto es, mi desarmador y mi trapo, son exactamente la misma. Si estoy siendo yo la parte que va en medio de los dos, yo voy a permitir que los electrones circulen para que la cantidad de materia siga siendo la misma. Solo vamos a tener entonces carga distribuida. Uno se va a quedar siempre positivo y otro se va a quedar negativo. Positivo significa que no hay electrones, negativo significa que sobran electrones. ¿Okay? ¿Cuál es la carga por contacto? Vamos a suponer que mi desarmador quedó cargado y yo empleo otra cosa, digamos aquí lo ren. Si estuviera cargado todavía mi desarmador y yo toco aquí lo ren va a recibir la carga eléctrica del desarmador. De nueva cuenta podemos estar en un sistema cerrado, la carga se mantiene y kiloren va a estar eléctricamente cargado. Ambos se van a quedar con el mismo tipo de carga. O sea, si kiloren estuviera cargado, no tuviera una carga, estuviera eléctricamente cargado neutro, cero, nada, y mi desarmador estuviera positivo, entonces al tocarlo va a estar positivo y positivo.
¿Dónde quedó el negativo? Acá. Oiga, pero no estamos conservando la energía, estamos en un sistema cerrado. Yo no me puedo llevar al trapo y que el trapo tenga un exceso de electrones permanentes. Tarde o temprano, el sistema cerrado en el que estamos se encarga de distribuir otra vez la carga por cualquier cosa. Ni siquiera necesitan ser los mismos electrones para las mismas cosas. ¿Okay? Nos queda, entonces, ya vimos el de contacto, nos queda el de inducción. Un cuerpo se va a cargar por inducción cuando se acerca un cuerpo cargado a un cuerpo neutro sin que haya contacto. La redistribución inicial del cuerpo neutro se ve alterada, la carga total no ha variado en el cuerpo neutro, pero se reordena. Es lo que llamamos como polarización eléctrica y esto es básicamente lo que está sucediendo en los imanes. En algunas partes del cuerpo, el objeto estará cargado positivamente, en otras estará cargado negativamente. Si en ese momento el cuerpo se cortara por la parte que divide la carga negativa de la positiva, entonces tendríamos dos cuerpos cargados con cargas opuestas. Esto es la manifestación diferente de la electricidad a la del magnetismo. Vamos a terminar con dos cuerpos que se quedaron cargados sin que nada ni nadie los haya tocado, solamente por la polarización o por el reacomodo de sus cargas por efecto de la influencia de un cuerpo externo cargado. El sistema sigue teniendo la misma carga eléctrica en total, pero, porque siempre hay un pero, ha sido reacomodado. Voy a dibujarlo porque esto no les va a quedar en claro a ninguno, no le queda en claro a nadie y el que diga que sí le quedó en claro la primera miente como bellaco. Nosotros tenemos nuestra barrita de costumbre acá arriba y tenemos a nuestras dos partículas cuánticas que están positivas y negativas al mismo tiempo, lo que significa que están neutras. Si yo en este momento acerco una varita y esta varita está cargada eléctricamente, digamos, con carga negativa, y lo acerco, vamos a ejercer una influencia sobre el cuerpo que no tenía carga. No he tocado todavía las varitas y ni los cuantos. No he tocado a ninguno de los dos que están físicamente separados. ¿Ok? Muy bien. Ahora se viene la parte rara de nuestro experimento. Una de estas barritas, la que está en contacto con, bueno, que no está en contacto, que está más cercana con la parte negativa de todo este asunto va a tener una carga inducida de sentido opuesto a la carga original. Esto es, la esfera que está más cerca de la barra negativa va a tener carga positiva. Y esto significa que la esfera del lado contrario va a tener la carga negativa porque esta carga se redistribuye. Tenemos entonces dos cuerpos cargados sin que nada los haya tocado, solo polarizados. Están las cargas reacomodadas por el efecto de inducción de un cuerpo externo, pero este cuerpo externo jamás estuvo en contacto directo con el cuerpo que fue inducido. Vamos entonces a pasar ya casi para terminar esta parte de la clase a la ley de Coulomb.
La ley de Coulomb expresa que la fuerza de atracción o repulsión que ejercen dos cuerpos cargados eléctricamente de tamaño mucho menor que la distancia que los separa es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Básicamente, esta fórmula es: la fuerza es igual a K sobre Q1 sobre Q2 R cuadrada. Si ustedes recuerdan las clases pasadas, esta fórmula tiene un parecido muy asombroso con la de la gravedad. Prácticamente de aquí se ve la interacción de todas las fuerzas atómicas con respecto al átomo. Entonces, F son las fuerzas de las cargas. Q1 y Q2 son las cargas que interactúan. R es la distancia y K es la constante de proporcionalidad. Para las cargas en el vacío, K tiene un valor específico de 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre C cuadrada. Este valor, esta es una C, este valor siempre es constante. El campo eléctrico va a ser la región del espacio que rodea a una carga eléctrica y con el que interactúan otras cargas. El campo eléctrico se denomina también como la intensidad del campo eléctrico y se le define como la aceleración que tendría una carga cualquiera situada a una distancia r de la carga que provoca el campo eléctrico. Esto también es una fórmula y esta fórmula compacta es E es igual a K sobre Q R cuadrada. E es el campo eléctrico, K es la constante de proporcionalidad, Q es la carga que genera el campo eléctrico, R es la distancia. Y sus unidades son más complicadas, es Newton metro cuadrado sobre C cuadrada por C sobre M cuadrada es igual a Newton por Coulomb. Todo esto. La intensidad del campo es una magnitud vectorial y para determinar su dirección se toma una carga positiva pequeña de prueba. Si la carga principal es positiva, la dirección de la intensidad de campo es hacia afuera de la carga principal y si la carga principal es negativa, la dirección de la intensidad de campo es hacia dentro de la carga principal. O sea, la dirección a la que se va a mover la carga de prueba si se deja libre. Pongo aquí un pequeño ejemplo. Tengo una carga positiva, tengo una carga negativa. Entonces, esto siempre va a ir en este sentido. Siempre. De aquí van a entrar siempre hacia acá y de aquí siempre van a salir. Ojo aquí porque esto también lo vamos a poder trabajar después con electromagnetismo. El campo eléctrico lo vamos a graficar entonces por líneas de fuerza que van a representar la intensidad y la dirección del campo. La distancia que separa dos líneas cualquiera, las que sean, van a representar la intensidad del campo. Las líneas de campo, entonces, se representan saliendo de la carga positiva
y dirigiéndose hacia la carga negativa. Y aunque pareciera que el campo eléctrico es una magnitud vectorial, no son vectores, es simplemente la forma de representar gráficamente la intensidad del campo. Así como cuando estuvimos viéndolo en mecánica, en la parte de mecánica estática y mecánica dinámica, el trabajo y la potencia eléctrica son partes esenciales de la misma energía. El resorte adquiere energía potencial cuando lo comprimimos. Una carga de prueba positiva adquiere energía potencial cuando se le acerca a una carga positiva o cuando se aleja de una carga negativa. A esta energía se le llama energía potencial eléctrica. La energía potencial eléctrica es simplemente el voltaje por la carga eléctrica. Esto se mide en julios, en joules. Esto son voltios, se queda como la B. Y la Q, la carga eléctrica, se mide en coulombs. Supongamos que necesitamos hacer un trabajo para mover una carga eléctrica de medio coulomb a través de una diferencia de potencial de 100 voltios. Esto lo vamos a hacer rápidamente con la ecuación que ya tenemos. Aquí esto es tan fácil como sustituir los 100 voltios que ya tenemos por los 0.5 coulombs y nos va a dar 50 julios. Listo. El trabajo necesario para mover una carga eléctrica es muy fácil de calcular. Todavía hay otro potencial eléctrico. Cuando una carga tiene que realizar un trabajo para desplazarse de un punto a otro en el interior de un campo eléctrico, cada uno de los puntos se encuentra a diferente potencial eléctrico. El punto en el que nosotros llamamos que tiene potencial eléctrico 0 es el punto de tierra. ¿Por qué? Porque habitualmente la tierra es quien tiene el potencial eléctrico de 0. Piensen en este potencial eléctrico como la altura, la diferencia de altura en una escalera o la diferencia de altura en un tubo de agua. Mientras a mayor altura tengamos nuestra agua o nuestro objeto en una escalera, mayor potencial gravitacional va a tener, más energía potencial va a tener. El potencial eléctrico es la energía potencial que posee una carga en un punto dentro de un campo eléctrico. Básicamente, aquí tenemos que el voltaje va a ser la energía potencial sobre la carga eléctrica. De nueva cuenta, voltaje, potencial, es voltio. La energía es el joule, siempre es el joule, y la carga es el coulomb. Este potencial eléctrico, el voltaje, lo conocemos de toda la vida, los que hemos nacido y vivido en el siglo XX y siglo XXI. Un ejemplo así también rapidito, al canto. ¿Qué diferencia de potencial entre dos puntos hay cuando se tiene que hacer un trabajo de 2 por 10 a la 3 julios para llevar una carga eléctrica de 2 por 10 a la menos 3 coulombs de un punto a otro? Lo vamos a hacer sencillito. Esto ya habíamos visto la fórmula. V es igual a EP sobre Q. Básicamente es 2 por 10 a la 3 julios sobre 2 por 10 a la menos 3 coulombs. Y esto, haciendo la cuenta rápida, son 10 a la 6 voltios. Punto. Para que fluya
la corriente eléctrica, entonces necesitamos un dispositivo que mantenga una diferencia de potencial en un conductor. Este dispositivo que crea la diferencia de potencial se conoce como la fuente de voltaje. El voltaje es lo que nos permite mover la carga eléctrica. ¿Qué ejemplos de dispositivos conocemos? Baterías, pilas y generadores, motores, etcétera y demás. Las pilas y baterías generan la electricidad por medio de una reacción química. Los generadores convierten parte de su energía mecánica en energía potencial. Los paneles solares crean una diferencia de potencial por medio de algunas funciones físicas. No es únicamente el calor, es la conversión de luz, no es nada más convertir los electrones que llegan en electricidad, pero no me voy a meter ahorita en esos berenjenales. La diferencia de potencial entonces nos va a proporcionar la energía que los electrones requieren para desplazarse en un circuito. Pero aquí viene una parte todavía más complicada. La corriente eléctrica es el flujo de carga eléctrica a través de un conductor o el vacío. En un conductor metálico, los electrones sueltos se pueden mover libremente por el conductor. No es exactamente así, pero vamos a suponerlo. Los electrones se conocen como electrones de conducción y son los que forman la corriente eléctrica dentro de un circuito. Se dice que una corriente es de 1 amperio cuando cualquier sección de un conductor, cuando por cualquier sección de un conductor fluye un coulomb de carga en un segundo. Básicamente, 1 ampere es igual a 1 coulomb por segundo. Esto es básicamente I igual a Q sobre T. I es la intensidad, Q es la carga eléctrica, T es el tiempo. La corriente eléctrica puede ser corriente directa o puede ser corriente alterna. ¿Qué diferencia hay? Una es directa, otra es alterna. Básicamente, la diferencia es que en la corriente directa nosotros tenemos una energía que va siempre de un sentido a otro. Nada más. En tanto que en la corriente alterna nosotros vamos a tener una energía que va a alternar de positivo a negativo. Ida y vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta. Aquí viene una cosa muy interesante. Este cambio de dirección de los electrones lo vamos a conseguir cambiando la polaridad de la fuente de voltaje. De un lado tiene que ser positivo, del otro tiene que ser negativo. Luego tiene que ser positivo y luego tiene que ser negativo. Luego tiene que ser positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces, esto está pasando constantemente de positivo a negativo, siempre alternándose de un lado al otro. Es un movimiento de vaivén. Aquí viene una cosa muy interesante, porque en un circuito de corriente alterna, la rapidez de traslado de los electrones es de 0. Bueno, esta es la otra B. Para ver si se nota la diferencia entre voltio y velocidad. No se va a notar, así que lo voy a dejar otra vez así en 0. En un circuito de corriente alterna, los electrones no están recorriendo ninguna distancia por el conductor. Solamente están vibrando de un lado para el otro alrededor de un punto fijo.
Tenemos un punto fijo, tenemos positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Nada más. En un circuito de corriente directa, los electrones sí se mueven. Pero, ojo, esto es raro. El electrón se mueve a varios miles de kilómetros por hora. Se mueven los electrones a la velocidad de la luz. Pero su rapidez neta es prácticamente de centímetros por hora. ¿Por qué? Porque antes de que alcancen a tener una rapidez apreciable, los electrones se van a topar con iones fijos a su paso, y estas colisiones transfieren energía cinética de los electrones a los iones. Esta es una rapidez de traslación muy baja. Básicamente nosotros tenemos un ion y vamos a tener un electrón. Es más, voy a poner un cita ahora. Tenemos un ion y tenemos un electrón que golpea. Se regresa, vuelve a tratar de acelerar, vuelve a golpear. Este golpeteo es lo que nos está causando el que la velocidad de la electricidad de los electrones en sí sea muy baja. Va a estar golpeando constantemente por todos lados. Y como tenemos una energía cinética, la energía cinética se tiene que transformar de alguna manera. Y esta es en forma de calor. Por eso los conductores eléctricos se calientan. No solo eso, el conductor eléctrico de la corriente directa es muy denso para los electrones. Ojo aquí, porque la corriente directa, aunque no lo parezca, requiere de unos cables muy gruesos o de unas cargas y unos voltajes, unos potenciales muy bajos. Un conductor eléctrico para iluminar un foco con una potencia de 100 watts, pero con corriente directa, es del grueso de mi taza. En corriente directa. En corriente alterna es un cablecito. Comparemos el tamaño. Así, definitivamente. Dado que el campo eléctrico solo transporta la energía y está generando un calor, aquí tenemos la posible causa de un cortocircuito. Cuando el calor que está trabajando dentro de un cable eléctrico es demasiado fuerte, se va a aumentar su resistencia. Vamos a hablar enseguida de la resistencia. Y se va a abrir el campo. Se va a abrir el campo, no, se va a abrir el cable, el conductor, ahora sí. Al abrirse el conductor por acción mecánica, por acción térmica, por contracción térmica, de hecho, que no es exactamente contracción térmica, pero digámosle así, vamos a tener un espacio, por ínfimo que sea, donde ya no tenemos a tanto ion como teníamos en el conductor. Esto significa que los electrones pueden acelerar prácticamente a toda la velocidad de la luz y entonces van a realizar muchísimo más trabajo del que estaba esperando el conductor, y esto va a causar un aumento en la temperatura, lo cual va a causar que se derrita, lo cual va a causar que se separe todavía más, lo cual va a causar un cortocircuito. Se nos va a abrir el conductor físicamente y vamos a perder la capacidad conductiva, probablemente echando chispas. El cortocircuito ocurre cuando hay un exceso de carga en el conductor. Puede ser una disminución de resistencia en el circuito, o cuando hay un alza excesiva en el voltaje, o cuando el conductor se calienta. En cualquiera de los casos se corre el riesgo de que suceda un incendio. Entonces, resumiendo aquí nada más,
El símbolo de la intensidad eléctrica, de la intensidad de la corriente eléctrica, va a ser la I. Su unidad es el amperio y fue nombrado así en honor al francés André-Marie Ampère, que fue el que dio con el secreto de cómo funciona la transferencia de los electrones. Vamos a seguirle. ¿Qué más? ¿Qué hora es? 12:25. No, todavía tenemos tiempo. Vamos a seguirle con la resistencia eléctrica. Vamos a trabajar un poquito con las resistencias y vamos a ver si alcanzamos a llegar a la potencia eléctrica. Si logramos llegar otra vez a la definición de Julius, vamos a detener aquí este episodio. Resistencia eléctrica es la oposición que presenta un material al flujo de los electrones. La cantidad de corriente que fluye en un circuito depende del voltaje que se le suministra y de la resistencia del material. Y la resistencia del material también va a depender del material con el que está hecho, de su ancho, de su diámetro y de su largo. Más corto es un cable, mayor es su resistencia. Más largo es el cable, mayor es su resistencia. La resistencia también depende de la temperatura. Mientras más está agitado un átomo dentro de un conductor, mayor es la resistencia que se opone al flujo de la carga. En la mayoría de los casos, un aumento de temperatura va a hacer un incremento de la resistencia. La resistencia eléctrica se mide en ohmios en honor al físico alemán Simon Ohm. Ohm no quería ser recordado directamente por su descubrimiento. Él llamó a la resistencia eléctrica con la letra omega. El hecho de que omega suene un tanto similar a ohm nos da a entender de que ohm en realidad sí quería ser recordado, pero que no se notara mucho. Ohm encontró la resistencia por ahí de los años 1820. Y en su honor tenemos la ley de Ohm. La ley de Ohm básicamente establece que la intensidad del campo está en función al voltaje que recibe y a la resistencia eléctrica del circuito. Un circuito básico siempre está puesto con una fuente de voltaje. Voy a representarlo aquí a la manera tradicional con una batería. Este va a ser el positivo y este lado va a ser el negativo. Esta fuente de voltaje se va a conectar a un dispositivo que va a ser una resistencia eléctrica. Representamos la resistencia eléctrica siempre con una recta quebrada. Y para poder controlarlo, nosotros vamos a conectar los dos extremos de la batería y aquí se va a generar una diferencia de potencial, positivo en este lado, negativo en este otro, y se va a tratar de transferir la carga de un lado a otro. Técnicamente va a ser al revés. La carga negativa es la que tiene exceso de electrones, la carga positiva es la que tiene déficit de electrones, pero lo vamos a considerar así porque así están la mayor parte de los circuitos eléctricos. Para poder considerar nosotros esta carga podemos trabajar aquí con un switch. Voy a cortar este pedacito y aquí podemos tener un switch. Un switch es simplemente un lugar donde nosotros podemos tocar en contacto un cable eléctrico. Si no hay contacto, está abierto, entonces un circuito abierto no transfiere electricidad. Si está cerrado y se transfiere la electricidad, básicamente. Hay dos formas fundamentales de colocar componentes eléctricos. Los llamamos circuitos en serie
y circuitos paralelos. Un circuito en serie es simple y sencillamente un circuito en el que nosotros vamos a tener varias resistencias, mínimo 2, que van a estar ubicadas una seguida de la otra. La electricidad tiene que pasar por todos y cada uno de las resistencias. Los circuitos en paralelo, en cambio, están pensados de otra forma. Aquí nosotros vamos a tener resistencias que están ubicadas en paralelo y se va a tener un trabajo en cada una de ellas de manera, digamos, individual. No es exactamente así, pero piénsenlo que es individual. Además de esto, existen circuitos que llamamos simplemente mixtos. Es una combinación de circuitos en serie y circuitos en paralelo. Hay muchas combinaciones de estos circuitos. Hay algunos incluso circuitos despiadados que vienen en esta forma. Estos circuitos son horribles de calcular, pero existen. Estos circuitos mixtos son en realidad la mayor parte de los circuitos que nosotros vamos a tener. Un circuito serie, entonces, es el que está formado por exclusivamente componentes en serie. Dejo mi simple batería. La corriente total tiene que pasar por todos y cada uno de los componentes. Y como tiene que pasar por todos por parejo, porque tiene que dar el circuito completo, entonces la intensidad es exactamente igual en todos y cada uno de los componentes. La intensidad 1 es igual a la intensidad 2, es igual a la intensidad 3, es igual a la intensidad n, siempre y cuando nosotros tengamos un circuito en serie. La intensidad siempre va a ser la misma. El voltaje, en cambio, va a ser la suma de todos los voltajes. Voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje n va a ser el voltaje total. Ojo aquí, porque el voltaje total es el voltaje de nuestra fuente de energía. Si nuestras resistencias fueran iguales, para nosotros sería tan sencillo como tomar todas las resistencias 1, 2, 3 y n y dividir el voltaje total entre cada una de estas resistencias. Voltaje total entre 4 es igual a voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 más voltaje 4. Si los valores de las resistencias no fueran iguales, entonces hay formas para hacer este cálculo. Las vamos a ver más adelantito. Entonces, aquí, la resistencia total va a ser igual a la suma de las resistencias de cada componente. Resistencia total en un circuito en serie es la suma de la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3 más la resistencia n. La corriente, la resistencia y el voltaje cambian en un circuito en paralelo. En un circuito en paralelo, nosotros vamos a tener, ya lo había dibujado, pero voy a hacerlo otra vez, una resistencia conectada a otra resistencia, conectada a otra resistencia. Aquí, los componentes están conectados a una fuente de voltaje y la corriente total va a ser la suma
de la corriente que pasa por esta resistencia, la que pasa por esta resistencia y la que pasa por esta otra resistencia. Aquí el voltaje es igual para cada uno de los componentes. Tenemos una única fuente de voltaje aquí y por tanto el voltaje es igual. Entonces, la intensidad total va a ser igual a la intensidad 1 más la intensidad 2 más la intensidad 3, pero el voltaje total es igual al voltaje de todos los componentes. La resistencia, aquí es donde viene el asunto, la resistencia es el inverso de la resistencia total. El inverso de la resistencia total es la suma del inverso de las resistencias de los componentes. Lo voy a poner en una pantalla nueva. Esto es igual al inverso de la resistencia 1 más el inverso de la resistencia 2 más el inverso de la resistencia 3 más el inverso de la resistencia 4. No es tan simple como sumar 1, 2, 3 y 4 y dividir entre la resistencia. No funciona así. Si fuera, por ejemplo, únicamente para dos resistencias, la resistencia total, ahí sí nos quedaría como la resistencia 1 sobre resistencia 2 sobre la resistencia 1 más la resistencia 2. Si tuviéramos que hacer todo esto de acá arriba, ahí nos hallan. En esta forma sería una ecuación demasiado larga, es mucho más fácil simplificar con los inversos. Vamos a trabajar entonces ahora con otro concepto rápido, que es la potencia eléctrica. La potencia va a medir la rapidez con la que se realiza un trabajo. En un circuito eléctrico, la potencia eléctrica mide la rapidez con la que las cargas hacen un trabajo al moverse a través de la resistencia del circuito. Nuestro trabajo se representa así. P es la potencia W es el trabajo y T es el tiempo. La potencia eléctrica también se define como el producto de la corriente eléctrica por el voltaje. P es igual a B por I. La potencia es igual al voltaje por la intensidad, o sea, voltaje por amperes. Esta unidad de potencia es el watt, en honor a James Watt, que entre otras cosas empezó a hacer las primeras máquinas de vapor realmente funcionales. Aquí nosotros ya podemos tomar nuestra fórmula 1 y nuestra fórmula 2 y hacer una conversión. La potencia será en realidad voltaje sobre la resistencia igual a voltaje al cuadrado sobre la resistencia, o la potencia puede ser la intensidad por la resistencia por la intensidad. O sea que esto sería básicamente la intensidad al cuadrada por la resistencia. Siguiendo la ley de Ohm. A partir de aquí ya podemos comenzar a trabajar todavía con un efecto curioso del trabajo. Ya habíamos dicho que el joule es la unidad de potencia, porque el watt es la unidad de potencia eléctrica,
porque el efecto Joule lo vamos a utilizar para la producción de calor en un conductor. La potencia en joules en realidad es el calor que se está generando en un circuito al realizar un trabajo. Esa es la razón fundamental por la que tenemos separado el efecto. Cuando establecemos nosotros una corriente eléctrica en un conductor, va a existir una transformación continua de energía eléctrica a energía cinética en los electrones. Ya lo habíamos visto aquí con nuestro C-Trooper. El electrón va a estar constantemente chocando contra un ion hasta que le falle y entonces puede continuar. Esta energía cinética se pierde como resultado de las colisiones de los portadores de carga, los hits, con los electrones fijos, los iones, la mano, ocasionando un aumento de la temperatura en el conductor. Dado que la potencia es igual a trabajo sobre tiempo, y si todo el trabajo se convierte en calor, o sea, todo el trabajo se convierte en energía térmica, entonces podemos realizar una sustitución rápida de P igual a W, T igual a Q sobre T igual a la intensidad al cuadrado sobre R, de acuerdo a la ley de Ohm. Si despejamos esta Q, básicamente la Q va a ser igual a la intensidad al cuadrado de la resistencia por tiempo. Q lo vamos a medir en joules, la intensidad se mide en amperios, la resistencia se mide en ohmios y el tiempo se mide en segundos. Esto es lo que nos permite calcular la potencia térmica de los focos incandescentes y la calefacción eléctrica. Dentro de muy relativamente poco tiempo va a ser muy raro que nosotros podamos observar el efecto térmico en los focos, pero todos los focos tradicionales, los bombillos que tenían un socket, tienen nuestro bombillo y aquí adentro tienen una pequeña resistencia eléctrica. Es en realidad este efecto el que nos está causando que emitan luz, pero también que nos emitan calor. Este calor es la razón en realidad por la que los focos incandescentes ya no se usan. Prácticamente el 95% de la energía se emite en forma de calor y solo el 5% de la energía en luminosidad. Es básicamente una cosa horrible en términos de eficiencia energética porque un foco encendido sube la temperatura de una habitación cerrada. Esto sí pudiera llegar a ser muy útil en aquellos lugares donde estás pasando mucho frío, pero en los lugares donde hace mucho calor, básicamente quieres permanecer a oscuras. Esa es la razón. Un foco de 100 watts literalmente está dando 100 watts de calor. Es una temperatura muy alta, por eso un foco caliente, un foco incandescente, no lo puedes tomar con las manos después de que haya estado trabajando. Necesitas que se enfríe. Ejemplo, vamos a hacer un ejemplo así rapidito, nada más para terminar. Supongamos que tenemos una resistencia eléctrica de 400 ohmios. Le vamos a aplicar una corriente eléctrica de 0.2 amperios y le vamos a aplicar durante 4 segundos. Aquí le voy a poner esto como una R para mantener la fórmula correcta. Entonces, ¿cuánto calor va a disipar? Es simplemente la intensidad al cuadrada
por la resistencia por el tiempo, o sea, 0.2 al cuadrado por 400 por 4. Y este es básicamente igual a 64 julios de energía térmica. Con eso vamos a terminar ya por fin esta clase, esta primera parte de la clase. Vamos a continuarle, yo creo que mañana, con la introducción al magnetismo. Yo quería que esta unidad fuera una sola, pero realmente es muy larga y no tiene ningún sentido. Entonces vamos a hacerlo de esa manera. Continuaremos mañana con la unidad 11B, introducción al magnetismo. Saludos cordiales, hasta la próxima.